Bienvenidos amigos televidentes una vez más a su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor. Recuerden que estamos en la plataforma Hilando TV, que nos permite llegar no solamente a los dominicanos y dominicanas que viven aquí en República Dominicana, sino que nos conectamos con el mundo, especialmente en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, en esas latitudes donde hay una gran presencia de dominicanos que emigran desde República Dominicana buscando un mejor porvenir. También en las Antillas Menores, es decir, que tenemos presencia a nivel mundial a través de su programa Ciudad Capital con un servidor, repito, Raúl Hernández. Señores, en el día de hoy tenemos que hacer mención a un hecho histórico trascendental en la República Dominicana, porque precisamente un día como hoy, 20 de diciembre de 1962, fue elegido el primer gobernante democrático en la República Dominicana después de 31 años de dictadura de Leonidas, se está hablando mucho ahora del nieto de Trujillo, del régimen trujillista. En esas elecciones ganadas por Juan Bosch, que obtuvo cerca del 60% de la votación en ese momento, duplicando prácticamente a su principal contendor, que fue el señor Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional. Recordemos que en ese proceso electoral el profesor Juan Bosch encabezó la boleta como candidato a la presidencia por el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento, del cual él fue fundador. Y Bosch obtuvo 619.491 votos válidos contra su contendor, que fue el doctor Viriato Fiallo, quien obtuvo 317.322 votos. Él prácticamente duplicó la votación, fue una victoria avasallante. Y como vamos a escuchar con la ayuda de nuestro director técnico, el discurso de la toma de posición del profesor Juan Bosch en ese momento, él señaló que le hizo una oferta a los partidos de oposición de 5 puestos en el gobierno. Sin embargo, 4 de esos partidos no aceptaron esta oferta que le hizo en su momento el primer presidente democrático elegido por el pueblo dominicano después, repito, de 31 años de dictadura. 55 años han transcurrido después de este hecho significativo en la historia contemporánea nuestra. Y vamos a compartir con los amigos televidentes, especialmente con el sector juventud, que desconoce, ignora de estos hechos, o quizá tiene algún tipo de información a través de las cosas que le han contado sus padres, sus abuelos, y por qué no decirlo también al estudiar la historia dominicana, donde realmente hay que analizar estos hechos históricos que son tan importantes para el desarrollo de la democracia como sistema político de nuestro país. Hay que señalar que Bosch inicia este proceso democrático que fue frustrado por un golpe de Estado que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1963, donde fue depuesto del poder el profesor Juan Bosch por una conspiración de un sector de las Fuerzas Armadas auspiciado por un sector de los Estados Unidos que no estaban de acuerdo con las ideas libertarias, democráticas del entonces presidente Juan Bosch. Hay que recordar que este hecho tuvo unas consecuencias imprevisibles en la historia dominicana, porque en el 1965, en abril precisamente, hubo un intento de reponer al profesor Juan Bosch en un movimiento encabezado por el entonces coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien convenció a su vez al entonces coronel también Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue la figura estelar en ese proceso, en la llamada Revuelta de Abril o Revolución de Abril, donde los dominicanos y dominicanas prácticamente estuvieron en una guerra civil, donde un sector quería la vuelta a la constitucionalidad, es decir, que Juan Bosch volviera a la presidencia de la República, y otro sector encabezado por los militares de ese momento no querían que el profesor Juan Bosch estuviera en el poder. Nosotros vamos a presentar por lo menos una parte de un video que va a ser bastante ilustrativo, especialmente para la juventud dominicana, porque ahí se puede apreciar el debate que tuvo el profesor Juan Bosch siendo candidato 3 días antes de las elecciones del 20 de diciembre a la que hemos hecho referencia, y en ese debate televisivo y radial que se difundió en todo el país, fue decisivo para que el presidente Bosch ganara las elecciones en ese momento. Nos referimos a ese debate entre el entonces candidato presidencial del PRD y el padre Láutico García,
una persona que estuvo en República Dominicana durante muchos años, se quedó en otro país, muchos extranjeros era de origen español, llegan a esta ciudad de Santo Domingo, al país, en República Dominicana, y deciden quedarse, como pasó con Láutico García, que murió hace unos años. Entonces, Láutico García acusó a Bosch de comunista. Juan Bosch reaccionó ante esa acusación y fueron un debate televisivo que, con el apoyo del director técnico de este programa, vamos a presentar por lo menos 1 minuto y medio de lo que aconteció en ese momento, que incluso al concluir el debate, el pueblo dominicano se volcó a las calles y se dice que realmente fue un hecho trascendental, determinante, para que Bosch obtuviera, como hemos dicho, prácticamente el 60% de la votación en esas primeras elecciones democráticas celebradas el 20 de diciembre de 1962. Es un hecho significativo, hemos querido empezar este programa hablando de esto, pero queremos destacar también que nosotros estamos en Hilando Fino TV, esta plataforma digital que nos permite llegar al mundo, conectar específicamente con los dominicanos y dominicanas interesados en lo que ocurre en su país, en República Dominicana, y por qué no decirlo también, personas de otras nacionalidades que les gusta mucho República Dominicana. Recordemos que conectamos con diferentes compañías de cable, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, que nos permiten transmitir este programa a través de Hilando Fino TV, con la anuencia, ¿verdad?, de su dueño, que es el periodista reputado comunicador Salvador Holguín, que nos ha facilitado estar con ustedes desde esta matriz que es Hilando Fino TV. Bueno, vamos entonces a informarles a ustedes que en el día de hoy la entrevista de este programa que está dedicado para hoy el tema del trabajo, del Código de Trabajo en República Dominicana, el Seguro Social, toda la discusión que ha habido con el tema de la cesantía, y para ello contamos con un invitado especial que fue ministro en el Ministerio de Trabajo, viceministro, perdón, y que ocupa la dirección de mediación de ese organismo del Estado. Vamos a conversar sobre estos temas de interés con el licenciado Luis Regalado, quien va a participar con nosotros después de esta pausa, así que volvemos en breve. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Un saludo para todos, bienvenidos. Esto es un avance informativo de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y los invito a revisar información. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera rechazó la forma en que fueron escogidos los miembros de Procompetencia. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo rechazó la escogencia y ratificación de 3 nuevos miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia, sin claridad sobre si se siguió o no el debido proceso. El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que la Ley 42-08, que crea el órgano de la competencia, demanda al presidente de la República presentar una terna de candidatos a conformar el Consejo. Sin embargo, dijo que se desconoce si se cumplió con esta disposición legal. Y seguimos con más noticias. En República Dominicana solo se beneficia a un reducido grupo. Esto lo dijo el presidente del PRCC, Quique Antún, al referirse sobre el crecimiento económico del país. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún, dijo que el crecimiento económico del país solo beneficia a un reducido grupo. Asegura que la inmensa mayoría de los dominicanos sigue viviendo en la pobreza y en la indigencia. Quique Antún se refirió al crecimiento de la economía dominicana
de 4.9% para este año y de 5.1% en el 2018, según lo establecido en informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que aunque representa una desaceleración respecto al 6.6% de 2016, solo hace más rico a unos pocos dominicanos que siempre obtienen extraordinarias ganancias, sentenció el dirigente. Y ahora pasamos al plano internacional. El empresario Sebastián Piñera es el nuevo presidente de Chile. El empresario candidato derechista a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, es el virtual ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Chile, con un total de 99.62% de las mesas escrutadas. En apenas 2 horas, Piñera obtiene el 54.57% de los votos, frente al 45.43% del aspirante oficialista, el senador Alejandro Guiller. De este modo, Piñera, que ya gobernó el país entre 2010 y 2014, se convierte en el próximo presidente de Chile para el periodo 2018-2022, sucediendo por segunda vez en la historia a Michelle Bachelet al frente de la jefatura del Estado. Y de esta manera ponemos punto final al presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas ampliadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invito a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Bueno, amigos televidentes, de regreso aquí en su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Ahora, con el apoyo de nuestro director técnico, vamos a presentarle, como habíamos prometido, un corte del video de la toma de posesión del presidente Juan Bosch en 1962. Adelante. Dominicanos, el doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo los ejecutores de esas leyes. Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo. Y en nombre de ese pueblo que está aquí, frente a nosotros, y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no solo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. Bueno, pudieron escuchar y ver un fragmento del discurso, como habíamos anunciado, de la toma de posición del presidente Bosch en 1962. Ese hecho ocurrió el 25 de febrero de 1963, meses después de haber ganado las elecciones
hecho histórico al que hemos mencionado, el 20 de diciembre de hace 55 años. Fíjense cómo Bosch plantea la necesidad de que en el país se respeten las leyes, de cuál era la responsabilidad, según su parecer, sobre el rol que debían tener los funcionarios de su gobierno como defensores de las leyes, hacedores, cumplidores de las leyes. Hizo un llamado al Congreso para aprobar las leyes que tenía pendiente el país, y la necesidad de que se garantizara una democracia económico-social como aspiran todos los pueblos democráticos. Ahora, con la ayuda de nuestro director técnico, vamos a solicitar ¿verdad?, que vean un fragmento de ese debate que ayudó, como habíamos indicado, al profesor Juan Bosch ganar de manera masiva las elecciones. Nos referimos al debate entre él y el padre Láutico García. Señor director. Para que éste y la Iglesia Católica retiraran públicamente la acusación en su contra. El debate, a través de una cadena nacional de radio y televisión, se produjo el 17 de diciembre de 1962, 3 días antes de las elecciones. Artículos publicados en el semanario Renovación, las que imponen la afirmación de su marxismo-leninismo. Entonces, yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal de su marxismo-leninismo. Entonces, yo quiero preguntarle a usted ordenadamente, tal como lo publicó usted, si el hecho de que yo diga que la revolución como concepto es simplemente acción violenta destinada a transformar las instituciones de un país, si usted considera que esa frase, ese concepto es marxista-leninista. Señor Bosch, la finalidad de esto era que usted nos aclarara si realmente usted lo toma en el concepto de la escuela socialista o marxista-leninista o comunista, o bajo el concepto de que otra revolución toma usted eso, o lo hace usted propio suyo. No, padre. Todos estos conceptos son conceptos de ciencia política que no obedecen en ningún caso a ninguna escuela, a ninguna afiliación de carácter político, ni a ninguna concepción de carácter ético o moral. Yo llego a conclusiones a través de la historia de la humanidad, sin meterme a decir si es bueno o si es malo. Quiero preguntarle, ¿cree usted que la Revolución Francesa era marxista-leninista? ¿Que la Revolución de Independencia Latinoamericana era marxista-leninista? No existía el marxismo-leninismo cuando la Revolución Francesa. ¿No fueron ambos movimientos violentos destinados a transformar las instituciones de un país? Concedido. ¿Cree usted que la Revolución Española de Franco era marxista-leninista? No me conceptúo capacitado o obligado a responder esa pregunta. ¿Fue esa revolución o no una acción violenta destinada a transformar las instituciones españolas? Posiblemente. Permite entonces, doctor, usted sobre el respecto de la revolución, ¿se ha vinculado o no se ha vinculado a ninguna escuela de pensamiento revolucionario? Padre, le he dicho que yo he escrito estos artículos con un absoluto criterio científico sin vincularme a ningún concepto. He tratado de explicar en estos artículos los conceptos de revolución y de gobierno revolucionario, lo mismo para las revoluciones agrarias de Grecia, que para las revoluciones de la Europa moderna, que para las revoluciones del porvenir, porque hay leyes políticas permanentes en los movimientos sociales. Perfectamente, yo le admito esa explicación por mi parte personalmente. Yo quiero que el pueblo dominicano oiga que ese concepto de revolución, que también se da en el marxismo-leninismo, en muchísimas frases de Lenin, que usted, aunque vierta ese pensamiento, no tiene ninguna relación con Lenin. Padre, el hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. Después de más de 3 horas de duración, el debate terminó cuando el padre Láutico García admitió que el profesor Juan Bosch no era comunista, como anteriormente lo había juzgado.
Miles de personas se lanzaron a las calles. Bueno, como pudieron apreciar, amigos televidentes, en este corte, con la ayuda de nuestro director técnico, ustedes pudieron darse cuenta de ese hecho, ese acontecimiento tan importante en la historia política contemporánea, porque fue la primera vez que en nuestro país se realizara un debate y con toda la atención que esto concitó en la población, en la sociedad dominicana en ese momento. En ese video, que usted puede tener acceso a través del mismo en las redes sociales, por ejemplo, como en YouTube, cualquier dominicano interesado o cualquier joven que quisiera tener más sobre este hecho, tiene la oportunidad de darse cuenta del dominio que en ese momento, llevando al padre Lauti, hombre que escribía en el periódico El Caribe, y tuvo que admitir que su acusación no tenía ningún tipo de asidero, dándole la razón realmente a Bosch, y esto, como lo señala este reportaje histórico, contribuyó de forma determinante al triunfo masivo que obtuvo en las urnas el entonces presidente Juan Bosch, porque este debate fue el 17 de diciembre, y 3 días después, es decir, el 20 de diciembre, Juan Bosch entonces gana las elecciones con alrededor del 60% de la votación. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos entonces a entrevistar a nuestro querido amigo Luis Regalado. Luis Francisco Regalado es director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo, y con él vamos a hablar diferentes tópicos, especialmente aquellos que tienen que ver con la modificación del Código de Trabajo, esa propuesta que ha surgido del llamado 4x4, toda la discusión que ha surgido en el país a propósito de la modificación de la ley 8601 sobre la seguridad social, donde hay una discusión sobre el tema de la cesantía. Así que estos temas y otros de interés que tienen que ver con la situación nacional, vamos a tratarlo con nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado Luis Francisco Regalado. Así que volvemos en breve. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un avance informativo de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y los invito a repasar noticias. Marcelo Odebrecht ya salió de la prisión. Allí tenía 2 años y medio y ahora cumplirá arresto domiciliario. El magnate Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de una cárcel de Curitiba donde cumplía una pena de 10 años para pasar a régimen de prisión domiciliaria, según indica una fuente internacional de noticias. Odebrecht, de 49 años, cuyas confesiones salpicaron a varios gobiernos de América Latina, fue trasladado con escolta hasta el juzgado donde se le colocó una tobillera electrónica. Se espera que vaya a su domicilio en Sao Paulo, de donde no podrá salir más que en contadas ocasiones y recibir un número limitado de visitas. Tras resistir casi 2 años a una lluvia de acusaciones, el grupo acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas y poder sobrevivir. Así, 77 ejecutivos y ex ejecutivos firmaron un acuerdo de delación premiada y relataron en detalle los engranajes de la corrupción. Marcelo Odebrecht pudo reducir gracias a ello 10 años su condena inicial de más de 19 años de cárcel. Y avanzamos con más noticias. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, aseguró que irán unidos a las elecciones del 2020. Esto lo afirmó durante el almuerzo realizado por el 44 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de la organización, Leonel Fernández, pronunció el discurso central del acto y aseguró que irán unidos hacia el 2020. Ya les puedo vaticinar que en el año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana volverá a coronarse con una nueva victoria electoral. Y por mayores vaticinios sombríos que se hagan, yo les puedo asegurar que en forma compacta, cohesionada y unida
iremos a ese nuevo triunfo en el año 2020. El matiz del encuentro en la Casa Nacional del PLD fue la ausencia del presidente Danilo Medina. Vale recordar que simpatizantes de Fernández y el presidente Medina mantienen enfrentamientos públicos por la forma en que deben desarrollarse las primarias a lo interno de los partidos. Lo de la corriente leonelista favorecen el método del padrón cerrado y los danilistas el padrón abierto. Y en más noticias, 8 imputados del Banco Peravia pasaron a juicio de fondo. En este sentido, conocimos que el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a 8 imputados del desfalco de 1.400 millones de pesos en el Banco Peravia. La sentencia integra el dictamen de apertura a juicio y va a ser leída el próximo 24 de enero contra Nelson Serret Sugranés, Jorge Serret Sugranés, Carlos Alberto Serret Sugranés, Yesenia Serret Aponte, Florentino de Jesús Acosta, Pausides Donato Morales, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras. Y hasta aquí el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas ampliadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invito a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Amigos televidentes, estamos de nuevo con su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Luis Francisco Regalado, quien es director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo, con quien vamos a hablar diferentes tópicos, especialmente aquellos que tienen que ver con el Código de Trabajo que está en discusión en este momento, como habíamos anunciado. Luis, gracias por venir. Para nosotros es un placer contar con tu presencia aquí en este programa. Este programa es tuyo, hermano. Gracias, Raúl, por invitarme a este prestigioso programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Es uno de los primeros en participar en este programa. Así es, porque yo empecé el lunes, estuve aquí con Melanio Paredes en el día de ayer, bueno, como dirigente del PLD. Estuvo con nosotros también el día de ayer Regalado, por ejemplo, Giovanni Pérez Corsino, es una joven mujer preparada, politóloga, especialista en finanzas, estuvo con nosotros. Entonces pensamos en traerte a ti por el tema de la discusión, por ejemplo, del Código de Trabajo, concita la atención no solamente de los trabajadores y del sector empresarial, sino de toda la opinión pública. Pero en esta primera parte del programa, que va de la mano con el título, ¿verdad?, el nombre del programa, tiene que ver con esas estampas, algunas anécdotas, cosas que tú recuerdas. No sé si tú eres de la capital o eres del interior, y quisiéramos que los amigos televidentes conozcan un poco el ser humano, no el funcionario ni el dirigente político, porque sabemos que tú eres dirigente del PLD. Sí, claro. Ahora bien, queremos ese ser humano, ese ciudadano. ¿Tú naces aquí en Santo Domingo o vienes del interior? ¿Cuál es tu experiencia en la ciudad? ¿Qué tú recuerdas en tu niñez, en tu adolescencia? Háblame de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que es el nombre oficial de la República, de la capital de la República, que la gente corta, la gente dice Santo Domingo, pero realmente es Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué tú recuerdas, Regalado, de esa etapa? ¿En qué edad, por ejemplo, tú vienes del interior, a qué edad tú estás aquí o tú naces aquí en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán? Lo primero que debería decirte, y es la primera vez que me hacen una pregunta de esta naturaleza, es que yo nací en una sección del municipio de Villarriba de la provincia de Duarte. Ahí, la gente le llama San Francisco de Macorís, no, pero realmente es provincia de Duarte. Es la provincia de Duarte. Porque el municipio cabecera es San Francisco de Macorís es el municipio cabecera, pero el municipio más productivo es el municipio de Villarriba, donde yo nací. Señor, aquí está reclamando Regalado, está reclamando. Sí. Quiero recordar algo interesante. O sea, tú naciste en esa sección. Se llama sección Ceiba de los Pájaros. Ceiba. Sí, Ceiba de los Pájaros. Así. Eso es del municipio de Villa... Del municipio de Villarriba, de la provincia de Duarte. Exactamente. Es una sección sumamente productiva de arroz. Mi papá es un gran productor de arroz y en el medio de esa finca nosotros nacimos. Y cuando te hablas de nosotros,
¿Cuántos familia, hermanos, tu mis familia? hermanos, siete hermanos más que tengo, Sí. que vinieron aquí a la capital. ¿Todos? Todos, nos hicimos profesionales todos aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una parte volvieron al pueblo y otra parte nos quedamos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ¿a qué edad tú llegas aquí a la ciudad, por ejemplo? Yo llegué a Santo Domingo a los 20 años aproximadamente. Aproximadamente. A los 20 años vine a estudiar aquí. Por primera vez que había salido de mi pueblo. Ese que fue una experiencia nueva. Una experiencia nueva, no había conocido tantas luces, tanta modernidad para la época, claro. de donde yo venía, sí. Y fue derecho aquí a la capital. Entonces fue un cambio realmente muy... Fue brusco. Fue brusco para ti. ¿Y qué tú recuerdas en esos años cuando tú llegas a la ciudad de Santo Domingo de Guzmán? ¿Qué tú, una estampa, no sé, alguna anécdota regalado cuando tú llegaste? ¿O que te marcó en tu vida? Lo que me marcó, quizá muchos no lo van a ver muy bien, pero era la realidad de esa época. Sí. Yo vengo de una familia muy organizada en ese momento, donde había un padre que era el que llevaba la rienda de ese hogar, sí. Una madre que era la que cuidaba con esa educación, que hoy eso no es muy bien visto, pero bueno, esa era. Y cuando me mandan a la capital a estudiar, me mandan donde una tía. Cuando llego a la capital, una dirigente del PLD muy conocida, Claudina, que murió hace un mes. O sea, esa fue la encomienda. Esa, sí. Mira, ese muchacho va para la capital. Exactamente. Y acójanme ese muchacho allá en la casa, que él va a estudiar allá en la UAS. Él va a estudiar Derecho. Derecho en la UAS. Con eso, con estudiar Derecho, aunque no le gustaba mucho a mi padre en ese momento, pero eso le cogió y nosotros lo vamos a apoyar. Okay. Mi papá, a pesar de ser una persona que no tiene mucha instrucción escolar, sí. Es una persona muy inteligente. Y no quisiera decir, como él decía, van para la capital a estudiar, eso no lo para nadie. O sea, por más cosas que es para la capital que van. Construir. Pero lo logró. Sí. Siete hijos profesionales. Y la vida, en términos económicos, nos cambió a todos. Claro. Inclusive a él mismo. Sí. Entonces, cuando llego a la capital, la tía me hace un recibimiento. Y me dice, esto no es Villarriba. Aquí en la capital, los hombres barren, tienen que trapear, tienen que limpiar el baño, tienen que lavar. A un joven de 20 años. De 20 años que viene de una sociedad diferente. Diferente, de un entorno totalmente diferente. Cuando yo llamo a mi papá y le digo eso, me dijo, tírate a la calle ni que te mate un carro, pero salme de ahí. Y yo, esa fue la reacción. Esa fue la reacción porque... Como Regalado, como tú le dices. Como Regalado, sí. Se llama Rufino Francisco Regalado. Y yo salgo fuera de la casa y él mandó a una persona que nos recogiera. Nos alquilaron una casa. Y entonces ahí nos dijo, bueno, ahí tendrán que hacerlo ustedes porque esa es la realidad. Ahí aprendí a cocinar, ahí aprendí a hacer todas mis cosas. Realmente en mi casa yo cocino, sí, yo cocino en mi casa, generalmente los fines de semana, y aprendí muchas cosas de esa realidad. La UAS para mí fue una escuela. ¿Qué tú recuerdas de esa UAS en esos años? ¿De qué años estamos hablando? ¿De qué década? 1988. 1988. ¿Qué tú recuerdas en esa época, cuando tú comienzas entonces a estudiar Derecho, cuando tú llegabas a tu casa, que salías de la universidad? ¿Qué tú recuerdas como anécdota para... ¿De la capital o Natrate? Onatrate. Onatrate, que era la que nos llevaba por 5 centavos, creo que, 5 pesos creo que era, a la UAS. Del portal que era que yo vivía, a la UAS. Sí. ¿Qué recuerdo también? La propia universidad, en el sentido de que había mucho conflicto, pero esos conflictos te marcaban y era un aprendizaje, que mucha gente está equivocado, era un aprendizaje. ¿Por qué tú dices eso, Regalado? Porque la UAS es una representación de la sociedad dominicana, es decir, todo lo bueno o todo lo malo que tiene la sociedad dominicana se refleja en la universidad. Y entonces tú aprendes, ya tú comienzas a teorizar, ¿cómo que dice? No, y a entender los procesos. Pero a teorizar, a entender los procesos y a teorizar, es decir, a preocuparte por los grandes males que tenía la sociedad, que en otro momento, en mi vida en Villarriba, esa no era mi preocupación era otra. Pero ya que aquí en la UAS, ya uno comienza a preocuparse por los temas sociales, es decir, porque el tema de la corrupción, que era un tema del momento, el tema del tránsito, que era un desastre. Todavía sigue siendo un desastre, pero en aquellos momentos era un total desastre. Por los temas de violencia, que es un tema que ha estado marcado en la sociedad dominicana, y por muchos temas más. Y ya uno comienza también
a identificarse políticamente. Pero un momentito, Regalado, tú mencionaste el tránsito. Tú me estás diciendo que en 1988 tú encontrabas una situación de tránsito en la ciudad que ha prevalecido, lo que tú me quieres decir. Claro que sí. ¿Cómo tú llegabas de tu casa o a la UAS o de la UAS a tu casa? Bueno, ¿Cómo tú llegabas? Una onatrate, que así era que se llamaban, Sí. que había pocas, que tú durabas horas y horas esperando una onatrate. En ese momento, y tenías que venir parado, enganchado en una esquina, casi cayéndote. Hoy en día eso permanece, pero no tanto así como aquella época. Una cantidad de vehículos destartalados totalmente. Porque recuerde que después que llegó a la presidencia el doctor Leonel Fernández, que comenzó un proceso de transformación de ese sistema de tránsito, aunque no lo logró como quisiera, porque hablaba de que el tránsito de la capital pudiera ser mayoritariamente en autobuses, claro, para aquellos que no tenían vehículos, ahí surgió o en ONSA, taxis. Y ahí surge ONSA. Los carriles que eran en vía contraria. Y aunque no tenemos lo que quisiéramos, la MED surgió en ese momento. Nosotros hemos avanzado en ese sentido. Es lo que tú puedes apreciar de la ciudad. Dime una cosa, Regalado. Esa ciudad de Santo Domingo que tú has vivido ya por muchos años, ¿cómo tú la ves hoy? ¿Qué situaciones, qué balance tú puedes hacer, tanto positivo como negativo? Y tomando en cuenta que tú eres una persona que en los años que tú tienes en el Ministerio de Trabajo, eso te ha permitido viajar a otras latitudes, a otros países. ¿Cuál es tu apreciación de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en este momento? Tengo el privilegio de salir de la sesión de la Selva de los Pájaros y poder andar 3 continentes. Yo he viajado hasta Corea del Sur. Claro. Y tener interacción con, por ejemplo, con un ministro de Trabajo, como estamos tú y yo aquí. Sí, claro. Y hablar de todos los temas, porque Corea del Sur es lo que hoy, si en los años 60 nosotros le mandábamos a... Todos esos temas. No, la ciudad ha avanzado. Eso hay que reconocerlo. Hemos avanzado. O sea, tú notas que hay cambios. Recuérdate que el gran problema en la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál era? La basura. Sí. El tema de la basura. ¿Ese es el gran problema de la ciudad de Santo Domingo hoy en día? Claro que no. Tenemos todavía debilidades con relación a eso, pero nosotros avanzamos mucho y ya los temas eran otros. El tema, ya los temas que hoy se vislumbran es el tema de aquellas personas, aquellas construcciones que se roban las aceras, que lamentablemente es un problema y que los ayuntamientos, y me excuso, tanto el anterior, que era del partido al cual yo pertenezco, el Partido de la Liberación Dominicana, como el de hoy, no han enfrentado. Yo quiero que tú veas la Monumental, la avenida Monumental. La gente tiene que caminar en la calle. ¿Por qué no hay aceras? Porque las aceras están ocupadas por negocios. Y tú no puedes caminar por ahí. Porque hay florería, hay talleres de mecánica, hay esto que barata los vehículos. Diferentes negocios. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Le hemos enviado comunicaciones al alcalde. No le han puesto caso a eso. Entonces tú quieres decir que en términos de lo que es el respeto a los espacios públicos, estamos rezagados como Estamos muy ciudad. rezagados. Y entonces en esas visitas que tú has hecho, por ejemplo, a diferentes urbes, metrópolis, ¿qué tú puedes plantear aquí como solución a algunos problemas que sean de la ciudad? Que tú lo hayas recordado, que te haya impactado a ti, alguna solución que tú hayas visto, alguna experiencia en ese sentido. Yo viví una experiencia, por ejemplo, y repito, a Corea, aunque acá han dado más de 10 países de Europa, pero quiero repetir el de Corea del Sur. En Corea del Sur yo vi los mismos callejones que nosotros vemos aquí. Eso me sorprendió. Sí. Es decir, tuve un sector como los que nosotros hacemos vida política, como el 8, que son calles, pero asfaltaditos. Sí. Si tú lanzas una basura, te pegan una sanción. No, pero no una... Tú me estás hablando de que hay regulación. Hay regulación. Hay regulación. Y que no solamente te está vigilando un policía municipal como quiere suceder en la ciudad. No. Es que cualquier ciudadano te llama la atención, que te ve y llama a la policía, a cualquier policía. Y yo lo viví en Berna, Suiza, donde una representante de África estaba comiendo algo, le tapó algo y lo tiró. Y ahí mismo vino un señor y le llamó la atención. No se entendían con el idioma. Y la señora no lo hizo, no recogió y ella llamó a un policía. Y a esa señora se le aplicó una sanción ahí mismo. El policía le aplica una multa inmediatamente. Es decir... O sea, que eso lo viviste tú en Berna. En Berna. Nadie te lo contó. No, eso no me lo contó. ¿Y qué tú nadie. pensaste entonces con respecto a la ciudad donde tú vives? No, me asusté. Ya yo tenía miedo, porque a mí también me pasó otra. En el apartamento que yo tenía en Suiza, en otra ocasión, yo vi que todo el mundo ponía la basura ahí.
no domino el idioma y agarré la basura que yo la había ligado igual que como lo hacemos en la República Dominicana, que ya estamos cambiando con un programa que tiene el gobierno que se llama Ciudad Limpia, algo así, Sí. y ya nos están informando de cómo acumular, educar a la ciudadanía. educándonos a todos, educándonos todos. cómo, pero yo no estaba educado para decir la verdad. Sí. Y como vi que toda la basura estaba ahí, yo vine y puse la basura ahí. Cuando vino los recolectores que encontraban esa basura así, le dieron parte a las autoridades. De ahí en adelante, buscaron al administrador de ese edificio, porque es un edificio. Y ahí hubo un revuelo por esa situación. Y me salvé porque yo había ido como, tenía una categoría de diplomático. Porque yo fui a la conferencia de la OIT y no se me podía ni detener ni nada por el estilo. Y entonces se explicó que yo no dominaba el idioma, que entendí que la basura va a un sitio. Ahí se clasifica. En ese sitio usted la tiene que tirar clasificada. Esto es plástico, el plástico va aquí. Esto es botella, papel, aquí, y papel aquí. Entonces separado. hay un espacio para eso. Para que tú hagas eso como ciudadano. Para que tú hagas eso como ciudadano. Y después, el propio edificio tiene que revisar eso y entonces la saca ya bien clasificada. Entonces, yo la puse donde ya estaba afuera. Y ahí se creó una situación sumamente difícil. Bueno, pero yo te voy a preguntar algo entonces, regalado. Si tú tuviste esa experiencia en ese país, en esa ciudad, ¿son seres humanos iguales que los seres humanos que hay aquí? ¿O hay alguna diferencia? No, creo que no. Son seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? La diferencia. ¿Qué tú entiendes? La diferencia es la sanción. La sanción. Si no hay ¿Pero sanción, me habla el abogado o me habla el ciudadano? El ciudadano. Yo creo que lo dominicano, hay que seguir con la educación, obviamente, Sí, claro, porque sí. vamos a entender que esta es una sociedad que todavía le falta mucho en términos de educación, pero también hay que comenzar a sancionar. Porque tú pones, por ejemplo, un dominicano, tú lo llevas a Estados Unidos y agarras un carro, maneja muy bien. No te cometen las imprudencias y las violaciones que se cometen tránsito, aquí. exacto. ¿Pero por qué? Es porque ¿Por qué? allá te sancionan. Hay un régimen de consecuencias. Hay un régimen de consecuencias. Entonces, eso es el cambio. Para ti esa es entonces la diferencia. Sí, para mí esa es la diferencia. Fundamentalmente. Una parte. Porque O una parte. son sí. muchas. Los otros componentes es educación Son ciudadana. el componente educación, Sí. que es importante. Y no solamente educación con anuncios por la televisión. No. Eso tiene que ir desde la propia educación formal. A los muchachos de que entran a la escuela, en la escuela, en los colegios, y irle explicando esa situación para que lo puedan ir entendiendo. Cuando ya sean adultos, ya no va a haber ese problema. Y te pongo tu ejemplo. Sí. Yo sé que tú has ido a Suiza, y escúchame que vuelva a Suiza, está bien. porque son la mayor cantidad de experiencia, aunque han dado otros países. Tú te montas en un tren en Suiza. Yo me monté en un tren y le voy a pagar y veo que el hombre no me cobra. Y insisto que me cobre, el hombre no me cobra. Cuando me bajo, digo, pues todo aquí sí es chulo, porque aquí no hay que pagar. Y una señora que oyó mi acento, era colombiana, me dijo, no, lo que pasa es que usted tiene que comprar el ticket ahí. Tengo que comprar el ticket, un aparatico que hay en la calle, te mete el dinero, y te tiran el ticket y te monta. Y le digo, pero yo no puedo comprar esto por el tiempo que yo voy a durar aquí. Ah, sí, hay una central, y fui a la central. Pero el morbo dominicano, ustedes saben que lo llevamos dentro. Yo le pregunté a una persona, un supervisor donde te venden el ticket, en caso yo duré saber 21 días por 21 días, que cuál es el nivel de cobro de ese servicio. Me dijo que el 99% compra el servicio. Y no tienen supervisión, no es que tú lo tienes que entregar, es que tú lo compras para tenerlo. Tú lo compras para tenerlo. Nadie te reclama el No, ticket. nadie te dice, dame ese ticket. No. Si tú te montas y no pagaste, no pagaste. Un día te aparece un supervisor, te lo pide y tú no lo tienes y te aplican una multa. Pero tú te sabes cuánto te economizarías tú. No estoy diciendo que eso es lo que yo quisiera, sino cuánto tú te economizarías hasta que llegue ese supervisor. Una gran cantidad de dinero. Y eso me sorprendió cuando ese hombre me dijo que el 99%. O sea, que la gente va religiosamente y paga y nadie le reclama, pero paga su transporte. Eso fue en el metro. En el metro, que son metros. ¿Y qué le pasó a Regalado, por ejemplo, cuando tú llegaste aquí al país y comentaste esto con tu familia, con tus amigos? Quiero decirte la otra anécdota que me invitaron, unos ciudadanos suizos, y me invitaron a su casa
Y a mí me llamaba mucho la atención que el 99% lo pagara y volví y le pregunté. Para confirmar. Para confirmar, porque no lo creía realmente. Y él me dice, mira, es que para tener un servicio como ese, todos los ciudadanos tienen que tener conciencia que tienen que pagarlo. Nosotros, los ciudadanos suizos, entendemos que ese es un servicio excelente. Yo no tengo que utilizar mi vehículo. Yo me traslado en ese servicio a mi trabajo. Y es un servicio que, si es a las 7 que pasa es a las 7. Si usted está supuesto a llegar a las 8 a un punto, usted llega a las 8. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque los ciudadanos todos pagan ese servicio. Es que hay una conciencia sobre... Hay una conciencia. Es un bien común. Es un bien común. Hay un economista que ha escrito un libro y ha hablado sobre ese tema. Regalado, en esta primera parte del programa, realmente valida lo que hemos tratado con esta propuesta de este programa que se llama Ciudad Capital. Nosotros vamos a una pausa para continuar contigo tratando temas que tienen que ver con tu función, ¿verdad? Como director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo y los temas que realmente van a interesar a la audiencia que nos sigue a través de esta plataforma de Hilando TV que está disponible para el mundo. Señores, vamos a una pausa y continuamos con el licenciado Luis Regalado, quien es director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo. Amigos televidentes, de regreso, ¿verdad?, aquí en su programa Ciudad Capital con un servidor, Raúl Hernández, desde la plataforma digital que nos permite llegar a diferentes hogares en todo el punto del planeta, todos los puntos del planeta, que es Hilando TV. Así que, Regalado, vamos entonces a continuar hablando contigo de lo que hemos anunciado desde un principio. Tenemos entendido que ya han transcurrido más de 20 años que en República Dominicana se aprobó el Código de Trabajo, que es el que regula, ¿verdad?, todo el tema laboral en nuestro país. ¿Qué tú le puedes decir a los amigos televidentes acerca de los aprestos que hay de modificación de este dispositivo legal que tanto dolor de cabeza llevó, ¿verdad?, en el sector empresarial y el sector obrero o sector trabajador? Bueno, sí. Lo primero que te quiero decir, y es una opinión muy particular, es que el Código de Trabajo no tiene, no ha llegado a los 20 años, más de 20 años. Tiene más de 60 años. Pero el código actual vigente... es que, mira, te voy a explicar. La primera norma laboral que surge en la República Dominicana fue la Ley 637 del año 1944, que trataba sobre los contratos individuales. Ahí está todo lo que tiene que ver con despido, demisión, organizaba todo el pre y post de la mujer embarazada y un régimen jurídico para los casos laborales. Surgieron la ley 1896 que usted conoce. Perdón, ese como hito es en 1944. 44 es el primer... La primera marco norma, jurídico. Ahí nace, si se quiere, el derecho laboral. Anteriormente, habían habido otras leyes, como la ley 355, que luego se llamó la 385, ¿te recuerdas? Sobre accidentes de trabajo. Sí, exacto. Y otras leyes más. Habíamos ratificado convenios de la OIT sobre edad mínima de admisión al empleo y cosas así. Pero la norma como norma laboral fue en 1944. En 1951 lo que se hace es que se codifican todas esas normas. Y nace el Código de Trabajo de 1951 que llaman Código Trujillo de Trabajo. En el año 1992 no nace un nuevo código. Se modifican normas al Código del año 1992. Mira, esa precisión interesante porque bueno, soy un lerdo en esto. Lo que habíamos escuchado toda la vida es que el Código de Trabajo fue aprobado en 1992. Bueno, pero... eso es lo que, lo que se dice. Que no ha querido vender. Exacto. Un congreso que iba a pasar ahora en noviembre, el 1 de noviembre, al cual yo después me negué a participar, porque yo era el expositor principal, un congreso internacional. Era eso lo que íbamos a plantear. Es decir, bueno, los grandes maestros, que fue lo que participaron en el año 1992, ¿qué le conviene decir? Bueno, que este es un nuevo código. Pero esto no es un nuevo código. Es un código que se le modificaron una gran cantidad de artículos. Pero la estructura jurídica del Código de 1951 es la misma. Por eso usted va a ver en ese código 50.000 contradicciones. Pero dime una cosa, Regalado. Fue una comisión encabezada por especialistas en trabajo. Claro. Sería bueno que tú lo menciones, ¿verdad? Que son figuras estelares del derecho laboral. En el año de 1992, yo participé en ese proceso. Ya estaba en el Ministerio de Trabajo, tengo muchos años.
A la República Dominicana se le acusaba de que había trabajo forzoso obligatorio. Yo no sé si ustedes recuerdan el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que nos atacó bastante. Sí, mucha objeción. La propia OIT, nosotros teníamos muchísimo sometimiento por ante la Organización Internacional del Trabajo por trabajo obligatorio o trabajo esclavista, como decían. O sea, estábamos muy mal parados. Muy mal parados. Como país, como país estábamos muy mal parados. En ese sentido, el presidente de ese momento, que era el doctor Joaquín Balaguer, designó a una persona que no estuviera muy vinculada a su propia organización, que fue en principio a Lupo Hernández Rueda. Que falleció recientemente. Uno de los grandes maestros del derecho de trabajo iberoamericano. No de la República Dominicana, no. Que trascendió. Trascendió, igual que Alburquerque. Rafael Alburquerque. Sí, Rafael Alburquerque es uno de los 50 mejores laboralistas del mundo y miembro de la comisión de expertos de la OIT. Que es un grupo selecto. Un grupo y selecto. Entonces ahí se agrega Milton Ray Guevara. No, pero Milton Ray Guevara no es, porque Milton era un constitucionalista. Entiendo, sí. Desde mi óptica, y así lo voy a decir por respeto a la gran figura, Milton entra en esta comisión para asegurar que no se viole la Constitución de la República. Bueno, pero es interesante, es un rol que cumplió. Un rol. Sí. Es un conocedor del derecho en sentido general, inclusive del derecho de trabajo. Pero su fuerte es el derecho constitucional. Bueno, preside el Tribunal Constitucional. Preside el Tribunal Constitucional en este momento. Sí. El doctor Alburquerque, que era el doctor Lupo Hernández, no aceptó ser secretario de Estado de Trabajo. Y entonces se destina al doctor Rafael Alburquerque. En ese momento, quien sí acepta esa función. Ahí entro yo al Ministerio de Trabajo. Ahí se comenzaron unos trabajos a nivel de los ingenios. Yo era parte, yo fui del ingenio Boca Chica, del ingenio Jaina, tratando de eliminar algunas condiciones de trabajo infrahumanas que se daban en esos ingenios, que eso es otra historia. Sí. Entonces, se elige esa comisión encabezada por el doctor Rafael Alburquerque, que era secretario de Estado de Trabajo, el doctor Lupo Hernández Rueda, que era un maestro del derecho de trabajo, y el doctor Milton Ray Guevara. Esa comisión en 3 meses hizo un anteproyecto, pero recuérdate que ese anteproyecto era en base a un diálogo. Eso era una conciliación con los sectores, tanto con los sectores empleadores como con los sectores sindicales, que representan a los trabajadores. Y hubo un dolor de cabeza realmente en ese momento. Sí, entonces, eso no fue fácil. Eso no fue fácil. La jornada eran a las 4, a las 5 de la mañana. Terminaba. Es decir, discutiendo disposiciones del código para sacar un código más progresista. De hecho, no obstante que en ese momento estábamos en la época más fuerte, si se quiere, lo que los economistas llaman el neoliberalismo, el código fue progresista. Se lograron grandes conquistas. Ahora bien, ese código de trabajo que tenemos hoy en día, independientemente, yo sé que los amigos del movimiento sindical dominicano no estarán de acuerdo mucho conmigo y me criticarán, tiene que ser reformado. La sociedad dominicana ha cambiado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista civil, desde todos los puntos de vista ha cambiado la sociedad y debe ser revisado. Ahora hay una discusión. ¿Está en condiciones el movimiento sindical dominicano para sentarse a discutir? ¿Tendrá la fuerza para sentarse a discutir un plan que plantea el CONEC como propulsor de esta reforma, que habla inclusive de flexibilización laboral, lo habla de manera directa? Mira Argentina como está en huelga, porque están hablando de flexibilización laboral. Y del tema de la cesantía también. Por ahí es que voy. Sí, ajá. Flexibilización laboral no es más que un modelo de derecho laboral donde no hayan trabas a la hora de contratación y a la hora de despido. Entonces, ahí vienen temas como que un trabajador hasta los 6 meses no adquiera derecho, porque le llaman el periodo de prueba. Sí. Ellos dicen que la modificación del periodo de prueba en la República Dominicana. En la República Dominicana no existe el periodo de prueba, existe un periodo de carencia. Es decir, que los primeros 3 meses tú no adquieres derecho a prestaciones, pero sí adquieres derecho a salario de Navidad, pero sí adquieres derecho a que te inscriban a la Seguridad Social, pero sí adquieres derecho a participación individual o beneficios en la empresa y otro derecho más. Lo que tú no adquieres, derecho a vacaciones, a prestaciones laborales. ¿Qué son prestaciones laborales? Preaviso y cesantía. Pero a los otros derechos tú sí adquieres. ¿Qué plantea el CONE? Bueno, que tú no tengas derecho a nada en los primeros 6 meses. Y para aquellos trabajadores que residan en el extranjero, que tengan su residencia en el extranjero, sean dominicanos o no, establece un plazo de 5 años. Es decir, ¿qué tú crees que va a crear eso? Bueno, eso va a crear rotación laboral y va a crear desempleo. Porque tú, cuando tienes un trabajador que tiene 5 meses, lo puedes cambiar a un país donde tenemos niveles de empleo altos. Y otros elementos más que se están planteando en ese código. Pero se incorporó la seguridad social. Es un elemento que cuando se aprobó el Código de Trabajo en 1992, no existía la ley sino hasta el 2001. O sea, es otro elemento también. Déjame explicarte algo. Sí.
cuando se aprueba la ley de seguridad social, no sé, parece que los especialistas de derecho de trabajo que pudieran estar ahí no miraron una violación de un principio del derecho de trabajo. Y se estableció una norma como si estableciendo que con la seguridad, con la implementación de la seguridad social, habría que desaparecer la cesantía. Y yo quiero explicar algo que no le gustan explicar a muchos. Sí. Que el auxilio, aunque se le llama auxilio de cesantía, no es un auxilio, es una indemnización. En pocos países del mundo existe la facultad que existe en la República Dominicana el empleador de terminar el contrato cuando quiera. Un empleador puede terminar el contrato de trabajo cuando quiera, sin alegar causa. Ahora tú acabo de terminar. Entonces, por esa facultad que tiene el empleador, se negocia que le pague una indemnización. ¿Al trabajador? Al trabajador, que los empleadores no quisieron que se le llamara indemnización, sino que se le llamara auxilio de cesantía. Es decir, es por esa facultad que existe. Si tú te vas a México, si te vas a Venezuela, si te vas a otro país, el empleador no puede terminar el contrato de trabajo porque simplemente quiera. Entonces, tiene que alegar una causa. El régimen jurídico tiene esa característica en otro país y hay un nivel de compensación. Hay un nivel de compensación. Tú tienes la facultad de terminar cuando tú quieras y tú me das una compensación. Si tú pero espérate un momento, Regalado. La única persona que yo he escuchado hablar en esos términos es a ti. Bueno, todo lo que se ha hablado es que realmente como hay un sistema dominicano de seguridad social, el sector empleador lo que está reclamando es que hay una doble tributación. Yo he hablado, por ejemplo, con un dueño de salón de belleza quejándose de esto, entonces es importante que haya entonces esa orientación. Sí, pero eso no, eso es que tenemos que ir a por qué nace esta figura. Pero está en lo conceptual. En lo conceptual, ¿cómo, ¿por qué nace esta figura? ¿Por qué nace? ¿Por qué el empleador tiene que pagarle una indemnización a un trabajador que termine un contrato? Porque tiene la facultad de terminarlo. Bueno, y te repito, si tú te vas a México, te vas a Venezuela o te vas a cualquier otro país europeo, te vas a dar cuenta que el empleador no puede terminar contratos porque si quiere. Tiene siempre que alegar una causa, lo que ellos le llaman el despido encausado. Eso no existe. Esa figura no existe en República Dominicana. En República Dominicana sí existe que un empleador te pueda terminar el contrato cuando le dé la gana. En México no. En México tú tienes que alegar una causa. En Venezuela, inclusive a una trabajadora doméstica, usted no puede decir, mira, te me vas porque no te quiero. No, tú tienes que demostrarme que ella cometió una falta y que por esa falta tú la estás despidiendo y te va al tribunal y si demuestras que tiene esa falta, la quitaste. Pero no hay que decir, no, nosotros sin alegar causa terminamos el contrato. No. Eso solamente, recuérdate que el empleo es un derecho fundamental. Claro. El derecho al trabajo, al empleo, sí, es un derecho fundamental. Claro. Entonces, en esos países sí se cumple. Aquí no. Aquí establecimos una norma que se conoce como desahucio y yo te invito a que busques cualquier código de América Latina y no va a encontrar esa figura, ese desahucio donde el empleador termina el contrato sin alegar causa. Por esa facultad que tiene el empleador es que nace la figura del auxilio de cesantía, que es una indemnización, pero cuando se estábamos hablando del código de 1992, dentro de las negociaciones, el sector empleador dijo que no, el concepto no estaba de acuerdo con el concepto, que le pusieran auxilio de cesantía y las partes llegaron al acuerdo. Es decir, que hubo una objeción de parte del sector empresarial. En cuanto a que le pusieran indemnización. En ese momento. En ese momento. Una cosa, Regalado, tú hablaste hace un rato de flexibilización laboral. Este tema del 4x4, del que tanto se habló hace unos años, esa es una práctica realmente que se de flexibilización laboral, sí, como si quisiéramos que los amigos televidentes te escuchen, tú eres experto en el área, para que tú hagas las precisiones del lugar sobre este tema. Mira. ¿Es beneficioso eso para el sector empleador o para el sector trabajador? O sea, ¿qué es tu valoración sobre este asunto? Lo primero que te quiero decir es que el artículo 147 del Código de Trabajo establece que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 44 horas a la semana. Sí. Si pasó de 8 horas diarias, es horas extra y hay que pagársela extraordinaria a los trabajadores. Y si pasó de 44, es extraordinaria y también hay que pagársela de manera extraordinaria a los trabajadores. Bajo esa categoría. Okay. ¿Qué ha pasado con la sociedad? Y ahí sí coincido con la propuesta del sector empresarial, en el sentido de que tú tenías un trabajador en Bávaro, los hoteles de Bávaro. ¿De dónde vienen esos trabajadores? Bávaro tenía la cantidad de personal para llenar esos hoteles. Claro que no, vienen de Barahona, vienen de... Y entonces, yo te pongo el ejemplo de un trabajador que trabaja de 8 a 5 y termina a las 12 del día del sábado. Sí. Y ese trabajador tiene que ir para Pedernales, porque es de Pedernales. Aprendió inglés ahí con nuestros hermanos haitianos. Sí, claro. O aprendió creol, aprendió... Sí, francés. Y termina a las 12 del día. Va y come, se baña, cambia y sale para la capital. ¿A qué hora llega a Pedernales?
Podría llegar en un camión a las 4 a las 5 de la mañana. Sí. Pero tiene que volver porque ya es domingo. Y el lunes tiene que entrar a las 8. Si no entra a las 8 tiene problemas. Entonces, hay una realidad que impone que pudiéramos llegar a ese tipo de acuerdo, de que me trabajara 4 días y se me fuera a descansar 4 días. Eso es el 4x4. En nuestra legislación no está permitido. No está permitido. Lamentablemente. Pero se habló, no voy a mencionar la empresa, una de las empresas mayores empleadoras del país. Recuerdo que eso se discutió mucho y esa empresa estaba de acuerdo. Claro. Entonces, en un momento siendo ministro, el doctor Milton G. Guevara emitió una resolución que devino en ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, no tuvo aplicación. En la práctica es ilegal. Y punto. Porque una resolución del ministro no modifica una ley. Ahora bien, ¿se está dando la pregunta que tú me quieres hacer? Claro que sí, en la práctica. En la práctica está ocurriendo. Porque vuelvo y te repito, nosotros tenemos la minera Barrigol. ¿De dónde son los trabajadores? Es de todo el país. ¿Y las zonas francas? En zonas francas se da en algunas empresas. En algunas empresas de manera particular. De manera particular. Pero ¿cuál es la opinión tuya técnicamente hablando? Es decir, ¿qué tú entiendes? ¿Lo ves favorable? ¿Lo ves beneficioso? ¿Por qué? Por eso te decía que cuando vayamos a discutir el código, tenemos que sentarnos primero y discutir hasta qué es flexibilidad laboral. Y el otro concepto, que es desregulación laboral, que es otro concepto. Desregulación laboral es eliminar normas. En el Código de Trabajo hay muchísimas normas que no tienen aplicación real ya. Y yo te pongo el ejemplo, el descanso dominical. Eso es un pleito con la Iglesia Católica. Inclusive me decían, no lo digas, que te va a encontrar un problema. Pero no. El descanso dominical se creó en el año de 1925 y se declaró inconstitucional en 1926. Y como quiera lo ponen en el Código de 1951 y como quiera siguen en el Código de 1992 y como quiera nadie que lo quiere tocar ahora. Pero eso debe ser eliminado porque ya eso no tiene aplicación. Porque fue declarado inconstitucional, eso es inconstitucional. Entonces ahí podemos hablar de desregulación laboral. En el tema de flexibilización laboral, tú me decías, ese es un tema que tiene que ver con flexibilidad de la jornada laboral. Claro. Yo estoy de acuerdo, pero bajo ciertos parámetros. Es decir, en el cual el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, pueda evaluar si a esas empresas se le puede autorizar para que pueda aplicar el 4x4. Yo no estoy de acuerdo que se aplique que eso se quede abierto. ¿Por qué? ¿Tú entiendes que eso debe estar entonces focalizado en determinados sectores, por ejemplo, como el sector turístico, que tiene unas características muy particulares, sector minero, por ejemplo, o sector zona franca, pero no realmente en todos los sectores de la economía? No ¿Esa es tu valoración? No, ni siquiera no solo así abierto al sector turístico, sino de forma muy focalizada. Sí, exactamente, y que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, pueda verificar si las condiciones lo permiten aplicarse. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque la realidad nos impuso eso. Yo te pongo otro ejemplo. ¿Tú crees que en el año 1951 o en 1944 nosotros podíamos hablar de teletrabajo? Bueno, pues ya tenemos teletrabajo. Ya tenemos lo que ustedes conocen, los call centers en la República Dominicana, que están generando empleo y de calidad. Son las empresas que generan más empleo de calidad y empleo para jóvenes. Que es lo más importante de eso. Claro. Es decir, entonces, ¿cómo tú organizar esa relación laboral? Cuando se creó un código, nosotros nunca pensamos en eso, de un trabajador que está en la República Dominicana, pero le da servicio a un usuario de China. Exactamente. Y entonces, que le pague un empleador que está en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier otro punto del planeta. O en Egipto, por allá. Exactamente. Es decir, todo eso implica que nosotros tenemos que normar esa nueva realidad. Sentarnos a ver esa realidad y entonces entender que ciertamente el código en un momento determinado tenemos que revisarlo, pero de manera integral. También esa es mi posición particular respecto a la posición de otros profesionales. La revisión debe ser integral. La revisión debe ser integral. Cuando Domínguez Brito era ministro de Trabajo, él nos encargó a una comisión la cual yo era parte, para que revisáramos ese código y hacer una propuesta integral de esa modificación, y fue a la Cámara de Comercio, no a la Cámara Americana, y lo presentó. Porque el código necesita una reforma integral. Hay miedo por el tema que ha pasado en América Latina, señores. En América Latina lo que se está hablando es de flexibilizar, de eliminar conquistas que tienen los trabajadores. Y yo creo que ese es el miedo que tienen los trabajadores. Y la propia realidad, que inclusive puedan pensar ellos que no es el momento no tienen la fuerza. Recuérdate que
que el derecho de los trabajadores se expresa a través de esa unidad monolítica que tienen, que en la práctica es fuerza. Si son fuertes, no le van a poder imponer algo que les afecte. Si son débiles, posiblemente se les puede imponer. Pero yo estoy de acuerdo de que hay una modificación del código, pero que tiene que ser una modificación integral y una modificación donde participen todos los actores de la sociedad, todos, porque hay una realidad. La sociedad dominicana cambió, económica, cultural, financiera, social, como tú lo quieras, cambiamos. Sí, tú mencionaste lo social, y antes de concluir el programa, porque no hemos pasado unos minutos, esta charla ha sido muy interesante contigo y hay que reconocerlo. Tú eres una persona que tiene muchos años trabajando estos temas desde el Ministerio de Trabajo, y trate de un jovencito. 27 años tengo 27 años ya trabajando y de inspector auxiliar hasta viceministro. Hasta viceministro, que llegaste a esa posición, claro. Tú has hecho una carrera dilatada, ¿no?, en lo que es materia laboral en República Dominicana, desde el organismo del Estado, que es el que regula todo el sector. Hay una cosa, Regalado, tú mencionaste lo social. Tenemos una ley que instaura el sistema dominicano de seguridad social en República Dominicana, que es la ley 8701. Ahora bien, hay un tema en el tapete, se habla de que esa ley va a ser modificada, porque la propia ley establece que 10 años después de su implementación había que modificarla. Ha habido revisarla, ha habido un rezago porque eso no se ha hecho. Supuestamente ahora la nueva legislatura, que comenzará el 27 de febrero de este año 2018 que entra, se supone que ya se va a llegar a un acuerdo de modificación o de modificación de esa ley. Pero hay un tema con el veto. Tú, que has estado representando al ministerio en tu condición de viceministro, que tú fuiste de trabajo, ¿cuál es tu valoración de este asunto que ha generado tantas posiciones encontradas con respecto al veto que tienen tanto el sector trabajador como el sector empleador? ¿Cuál es tu opinión sobre el veto a propósito del Consejo Nacional de Seguridad Social? Del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mire, en cualquier país del mundo veto nada más tiene el gobierno. En la República Dominicana, veto tiene el sector empresarial y tiene el sector de los trabajadores. ¿Por eso es un invento entonces, Regalado? Recuerda que nosotros lo que teníamos era una ley de seguros sociales. Exactamente. Que ese fue el mecanismo como nace la seguridad social en el mundo, en Alemania, cuando nació. Bismarck. Exactamente. Sí. Entonces, la ley de seguridad social nuestra, como tú dices un invento, y quizás lo diría, bueno, sí es un invento. Recuerda que... Regalado, no lo adorne, eso es un invento. Que nosotros... Las discusiones estaban estancadas, horas y horas discutiendo, y eso fue una figura que se inventaron para dejar satisfechos a dos sectores que estaban con posiciones encontradas. A tres. Bueno, el gobierno estaba como mediador. Y se tomó... No, el gobierno tenía sus propios intereses y hizo sus propios aportes en el sistema. Pero si tú te das cuenta, nosotros agarramos el modelo chileno con el tema el sistema de capitalización individual. Y yo que fui uno de los grandes que salía a dar charla teórico hablando de la bonanza de ese sistema de capitalización individual, cuando lo veo ahora, digo, bueno, eso cuando comencemos a pagar pensiones nos vamos a dar cuenta que van a ser pensiones muy pírricas. Mira lo que está pasando en Chile. Mira lo que está pasando en Chile. Y eso, que los grandes intermediarios son los grandes ganadores, en este caso los bancos. Las AFP. En el tema que tiene que ver con las ARS, con la prestadora de servicios de salud, si tú te das cuenta, esas son las grandes ganadoras. ¿Por qué hay que tener una intermediación entre el paciente y la clínica? ¿Por qué? Que se gana todo el dinero que se mueve en ese proceso, se lo ganan ellos. Entonces, hay una serie de temas que yo sé que no se van a discutir porque la República Dominicana, los intereses son muy fuertes y no van a permitir que eso pueda lograrse. Pero la ley de seguridad social también necesita una revisión integral. Pues yo te pongo un ejemplo, Raúl. Tú tienes toda la vida trabajando, ¿no, verdad? Claro. Cuando tú llegas a tu edad de retiro, tú no tienes derecho a un seguro básico, ni siquiera para tu salud cuando tú más lo necesitas. Y ya tú le dices, eso es una contradicción. Y eso es una contradicción. Cuando tú más necesitas el seguro médico, entonces te lo quitan. ¿Pero por qué? Porque es el momento cuando tú más gastas, cuando tú más vas a consumir. Y entonces, ¿eso es seguridad social? Eso no es seguridad social. Eso no es seguridad social. Para nada. Pero se va a poder romper esos intereses que no... No, y la tasa de reemplazo, que es el 28%, que está incluso por debajo de la región. Entonces estás hablando que de un 100% de lo que tú ganabas, tú apenas lo que vas a percibir es el 28%, y eso realmente es algo que
te llama la atención no solamente, sino que duele. Que duele. Duele, porque realmente no hay una llamada a seguridad social. No hay. O sea, pero, ha sido un repito, eufemismo. Avanzamos Sí. del seguro social, De lo que teníamos antes. que no teníamos nada, Exactamente. porque el que ha estado en seguro social como yo, sabe cómo que eso funcionaba. Mira, no hay para pagar el salario de Navidad. Mándame 100 millones de pesos, pero de los dineros de lo que va aportando la gente para una pensión. Y se cogían de ahí. Y cuando vino la unificación, si se quiere, o transferencia, como le quieran llamar, Sí. no había un peso. Bueno, se inventó la figura del bono de reconocimiento. Y mandarlo a Que Hacienda. todavía eso ha estado en un limbo. Por eso tú vas a ver Sí. una cantidad de personas por Sí. ahí que no aparecen ni siquiera sus cotizaciones. No. No aparecen. No, Y porque no es sostenible. no es sostenible. Porque ahí se manejaba, era todo... No, en la y una carga fiscal que es onerosa. Mira una cosa, Regalado. Nosotros no podemos pasar por alto tu participación en el programa sin hablar de la situación política nacional. Tú eres dirigente político, además de técnico, tú perteneces al partido oficialista, es decir, Sí. al Partido de la Liberación Dominicana. Hay una situación donde, por ejemplo, el sábado ha sido muy comentado el abrazo entre Danilo Medina, presidente de la República, y el presidente del PLD, Leonel Fernández, en la boda de su hija mayor, de Danilo. Y la gente ha visto esto como un gesto de distensión. Yo no puedo dejar de aprovechar tu presencia para que tú me digas cuál es la opinión de Regalado ya, pero dejando a un lado tu condición de técnico. Tú ahora como político, ¿cómo tú visualizas la situación de tensión que vive actualmente el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mira. Ya nos quedan unos minutos. Yo de manera nos han concedido unos minutos adicionales aquí en el programa, pero no puedo desaprovechar tu presencia. En el PLD hay una experiencia. Sí. Y es que los dos grandes líderes han sabido sobrepasar todo este tipo de situaciones. Yo no creo en esa gran crisis Entonces tú eres optimista. Que los medios están maximizan. ahí. Sí. No, yo no creo en eso. Yo creo que es una lucha de intereses de dos grandes líderes. Al final, por un espacio. Y eso es normal. Cuando tú no tienes la presión de afuera y tú te haces muy grande adentro, obviamente que se producen ese tipo de enfrentamientos. Y más cuando en un partido como el nuestro hay dos grandes liderazgos. Yo creo que esto es parte del momento. Pero ¿tú lo consideras normal entonces? Sí, ¿Regalado lo ve eso, normal? Sí, eso yo lo veo como ¿Y tus compañeros que interactúan contigo? No, los compañeros no. Los compañeros obviamente que están preocupados. Yo que estoy en las bases, los compañeros se preocupan. Y cada vez que ven un abrazo como ese, entonces celebran. Eso hace hasta una fiesta, se hace por eso. Sí. Pero yo de manera particular entiendo que esto es parte de una realidad y que en su momento los dos grandes líderes sabrán cómo resolver este problema. Esa discusión de que si abierta o cerrada, tú me vas a decir a mí, bueno, tú eres funcionario. Sí, pero yo soy de los que creo que primero, que es inconstitucional las primarias abiertas, porque ya la Suprema lo declaró. Sí. Y aunque hay una nueva constitución después de eso, en ese aspecto son los mismos articulados. Es decir, que ahí no hay... O sea, tú tienes una posición respecto a este tema, de que tú no suscribes lo que son las primarias abiertas. No. ¿Por qué Regalado? Primero... ¿Pero desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista político? De los dos puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico es que ya la Suprema eso lo declaró inconstitucional. Ya eso... Me está hablando el abogado. Sí, el abogado. ¿Y el político? Y en cuanto al político, en cuanto a que eso debilitaría lo que ha sido la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, es una estructura que tiene, que no la tiene otro partido, que está débil en este momento. Pero, ¿qué se ha dicho siempre del Partido de la Liberación Dominicana? Que es un partido organizado, es un partido donde hay un miembro de base, hay un presidente del comité de base, hay una directiva del comité intermedio, hay un presidente del comité intermedio, hay un miembro del comité central y hay un comité político. Hay una estructura que no la tienen y que funciona. ¿Y que funciona? Que estemos un poquito rezagados, pero funciona. Entonces, si tú me dices que de ahora en adelante, tú que eres presidente del comité intermedio para ponerte y tú no eres nada, yo que aspiro, tú que aspiras, aquel que aspira, entonces no tiene sentido pertenecer a un partido político. No tiene sentido. Entonces, eso sí va a debilitar al Partido de la Liberación Dominicana a futuro. Entonces, desde el punto de vista político, no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, es inconstitucional porque ya la propia Constitución así lo establece y ya inclusive... ¿Se sentó jurisprudencia? No es jurisprudencia. Sí. Recuérdate que el tribunal, la Suprema, en ese momento no había tribunal constitucional. No, y la Suprema Corte de Justicia dio una decisión
analizando la constitucionalidad de esos articulados, Sí. y dijo que era inconstitucional Era inconstitucional. las primarias abiertas. O sea, eso no va a cambiar. Esto es una discusión parte de lo que es la sociedad dominicana. La sociedad dominicana es muy política. Vete a Honduras, que hacen huelga, pero tú no ves la gente hablando... esa participación tan activa como en esa República Dominicana. conceptualización, como Sí, dice sí. el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tú no la ves en otros países. En la República Dominicana sí. Cualquier dominicano de cualquier barrio de lo más humilde te conceptualiza sobre temas como estos. Entonces, por eso tuve este escarceo. Debate, ese escarceo. Pero mañana estas aguas van a volver a su normalidad y el Partido de la Liberación Dominicana va a hacer lo que tiene que hacer y se va a mantener en el poder con el candidato que la base decidan, porque son la base que lo van a decidir. Bueno, eso es lo que la democracia interna. Eso es lo que la democracia interna. Bueno, Regalado. Gracias. Luis Regalado, muchas gracias por atender nuestra invitación. A los amigos televidentes de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor desde Hilando Fino TV, esta plataforma digital que nos permite conectar con el mundo. Agradecemos la participación de Luis Francisco Regalado, quien es director de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo, con el que hemos hablado de diferentes tópicos de interés. A ustedes le agradecemos su teleaudiencia a través de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández.